clase. Una disculpa, ayer creo que le subí la imagen de la clasificación de funciones, pero no le subí el video. El día de ayer había un montón de calificaciones atrasadas de unos exámenes de la DGB. No sé si se acuerdan que ustedes les hacían unos exámenes parecidos, pues bueno, ahí nos atoramos con los de primero y ayer la verdad sí estuve muy ocupado checando esas cosas, pero bueno, ya hoy le subo la clase de ayer y la clase de hoy. Sí, ahí ya tengo el video listo. Pues bueno, vamos a empezar a ver el bloque 2, que son las funciones polinomiales, ¿sí? Entonces, ya platicamos un poquito de estas el día de ayer, ¿sí? Que son las funciones que tienen que ver con forma de polinomio. También en general les dicen o la gente las ubica como funciones algebraicas. Las funciones a base de polinomios tienen aplicaciones bien importantes, bien potentes en física, en biología, en economía. ¿Sí? Aquí el ejemplo que les ponen es, por ejemplo, si quieren hacer un patrón de difusión, un patrón como al azar que imite, por ejemplo, la piel de un tigre, la piel de un leopardo o algo semejante, o un gato pardo pudiera ser, se puede diseñar a través de ecuaciones o funciones con puros polinomios, ¿sí? Y les llaman modelos de reacción-difusión, ¿sí? Entonces, esto que ustedes ven aquí en una imagen por ejemplo, para hacer camuflaje militar o hacer un print animal, como les dicen los diseñadores de modas, o animal print, más bien creo que sí es animal print. O sea, una computadora para diseñar un patrón así se puede hacer con un par de ecuaciones bastante simples. Y por ejemplo, esta imagen les pudiera ser útil como para hacer una descripción tipo, pues donde vean las manchitas, puede ser acumulación de recursos, donde vean clarito, pues puede ser poca acumulación de recursos. Entonces, es bien interesante que este tipo de cosas, o sea, esas ecuaciones, de alguna manera están metidas ahí en el código genético. No se exagera cuando se dice que la matemática es el idioma de la naturaleza. ¿Sí? Entonces es para platicar un poquito esto. ¿Sí? Que a mí son de esas cosas que se me hacen interesantes. Y bueno, pues vamos acá a los bloques, ¿no? Esta es la secuencia de temas que se van a ver a través del bloque. De hecho, yo espero ver este bloque relativamente rápido. Sí, ya con todo lo que vimos, creo que muchos conceptos ya son repetidos, entonces solo nos vamos a ir enfocando en las cosas nuevas. Entonces, aquí donde dice modelo general de funciones polinomiales, se refiere a un poquito al desglose que estuvimos platicando, que identifiquen la función lineal, la cuadrática, la cúbica o cualquier polinomio en general que ustedes se puedan encontrar. Vamos a hacer la distinción entre qué es una ecuación y qué es una función, para saber qué cosas se pueden encontrar con una o qué cosas se pueden encontrar con otra, ¿sí? Y bueno, con lo que vamos a empezar a hacer, vamos a empezar a estudiar las funciones lineales, vamos a ver sus modelos gráficos, que eso ya lo conocen del curso de Mate 3, nos vamos a poder ir rápido, y vamos a explicar qué es la raíz de una función lineal. Ya que veamos las funciones lineales, vamos a repetir con funciones cuadráticas, igual gráficas de funciones cuadráticas, la raíz y una cosa que se llama el discriminante, que tiene que ver con la fórmula general. ¿Sí? Ese discriminante que menciona ahí es el mismo discriminante que se estudia en Matemáticas 1. Si no se acuerdan, lo vamos a repasar, no se preocupen. Si no lo vieron, no se preocupen, aquí lo vamos a volver a ver. ¿Sí? Y vamos a explicar cómo es que se puede factorizar en general cualquier ecuación cuadrática, es decir, para resolver la que sea, que tiene que ver con las funciones cuadráticas. ¿Sí? Y finalmente vamos a ver funciones cúbicas o de grado superior, es decir, funciones cúbicas, cuartas, quintas, etcétera. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a encontrar sus gráficas, vamos a encontrar sus raíces, ¿sí? Vamos a, cuando aquí dice modelo algebraico y gráfico se refiere encontrar eso de forma analítica, es decir, con puros cálculos, o encontrarlo con gráficas como lo hemos estado haciendo el parcial anterior, ¿sí? Y vamos a enseñarles a definir qué son los máximos y los mínimos de una función y cómo pueden encontrarlos bastante fácil a través de una gráfica. Entonces, este es todo el bloque 2 y pues bueno, vamos al grano, ¿no? Entonces, a grosso modo,
lo primero que quiero discutir es la diferencia entre una ecuación y una función. Entonces, una ecuación es como lo que ustedes están viendo acá arriba. Por ejemplo, aquí les ponen la ecuación 3x menos 1 es igual a 11. Y lo que va haciendo aquí la ecuación es resolverse. Entonces, esto ya lo habíamos platicado un poquito en el primer parcial cuando vimos lo de las desigualdades, ¿sí? Que una ecuación, a final de cuentas, es un objeto matemático que es satisfecho por un valor o por algún par de valores particulares, ¿no? Entonces, a lo primero que quiero llegar entre ecuación y función, resulta que una función es una generalización de una ecuación. Entonces, para ayudar a ver esto así de una manera bastante eficiente, vamos a hacerlo con el editor y vamos a trabajar con esa misma. Entonces, nada más dejen volver a copiarla. Es 3x menos 1 es igual a 11. Por una cuestión de practicidad la voy a escribir al revés. 11, ahorita van a ver por qué, pero es la misma ecuación. Es igual a 3x menos 1. Vamos a trabajar con esta, ¿sí? Y vamos a utilizar la solución que ya tenemos aquí. O sea, ya no la necesitamos calcular para no gastar nuestro tiempo en eso. Y ya sabemos que la respuesta de esta ecuación a través de un despeje pues es x igual a 4, ¿sí? Ahora, una función con esta misma estructura tendría una forma, digamos, más de este estilo, ¿no? F de x es igual a 3x menos 1, ¿sí? Entonces, para que esta función de aquí abajo se transforme en la ecuación de arriba, f de x, ¿cuánto tiene que valer? 11. ¿Sí? 11. Entonces vean, muchas gracias. Esto, o sea, para pasar de aquí para acá, vean que esto es como algo más sencillo, ¿no? Aquí nada más hay una variable, mientras que aquí tenemos dos. Entonces, esta ecuación de aquí está, no lo parece, pero está contenida en el valor de acá. Esta ecuación ocurre cuando f de x, de hecho lo podemos escribir así, si f de x es igual a 11, entonces recuperamos la primera ecuación. Y como f de x es en general algo que puede obtener todo un conjunto de valores, pues aquí podemos tener todo un conjunto de ecuaciones. Por ejemplo, podríamos tener 0 es igual a 3x menos 11. Podríamos tener la ecuación 1 es igual a 3x, perdón, menos 1, ahí no va el menos 11. Luego pudiéramos tener cualquier otro número, pero bueno, aquí los voy a poner consecutivos. 2 es igual a 3x menos 11. Entonces vean que conforme ustedes le van dando distintos valores a la f de x, ustedes pueden obtener distintas ecuaciones. Ahora, aquí les voy a plantear algo bastante interesante. O bueno, al menos espero que les pueda parecer interesante. Nada más voy a necesitar el graficador. Dejen que se vaya abriendo GeoGebra. Está abriendo del otro lado de la pantalla. ¿Están de acuerdo que ustedes podrían ponerse a resolver todas estas ecuaciones de uno por uno, ¿no? Haciendo los correspondientes despejes. Entonces, pregunta, ¿creen que hay una manera de resolver todas las ecuaciones posibles de un solo golpe? O Sí. ¿qué harías para resolver todas las ecuaciones posibles de un solo golpe? ¿Podría hacerse una gráfica? Exactamente, hay que hacer una gráfica. Entonces, todas las ecuaciones que ustedes han visto se pueden resolver de manera trivial a través de una gráfica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sencillo, graficar esta función que está aquí. Entonces vamos a graficarla. F de x va a ser igual a 3x menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para ir resolviendo o ir viendo cada una de las respuestas? Tenemos que revisar el eje Y. Entonces, por ejemplo, aquí está el 11, se ve bastante claro, y aquí está la respuesta para la ecuación cuando es igual a 11. Aquí tenemos el 4, ¿sí? Por ejemplo, yo planteé estas nuevas ecuaciones. F de x cuando vale 0, ¿sí? La respuesta es menos 1. Cuando vale 1, vale este número, que es un tercio, ¿sí? Ahí les va a dar un tercio, es 0.333, ¿sí? Y ahí vean que aparece la palabra raíz,
¿sí? Que es una de las cosas que vamos a estar estudiando. Cuando la y vale 1, vamos a tener esta solución que es más o menos como, dejen hacerle un zoom para verlo con un poquito más de, cae más o menos aquí y es punto 60 y algo. A ver, creo que aquí había una herramienta para señalar los puntos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Entonces vamos a poner, cuando este es 1, a ver si me da la... Había una forma de hacer que me diera ese valor. Aquí con el GeoGebra. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, creo que es así. Ah, miren, ahí está el punto. Entonces, la solución de la ecuación es punto 66. ¿Sí? Cuando f de x vale 2, vamos para acá, la respuesta es 1. Entonces, vean cómo en la función están contenidas todas las ecuaciones. Entonces, si ustedes tienen la gráfica de una función, pues tienen un infinito de ecuaciones resueltas de manera simultánea. ¿Sí? Entonces, esa es la manera general de resolver todos los problemas de manera simultánea. Entonces, regresando un poquito para acá, pues es precisamente lo que les va planteando aquí, ¿no? Entonces, nada más que aquí a la función le llama g de x es igual a 3x menos 1 y se los hace con ayuda de un tabulador en lugar de con la gráfica, pero es la misma idea. Aquí la x ustedes van dando los valores que se les ocurran, van sustituyendo aquí en la ecuación y van encontrando las diferentes g de x. Entonces, cuando vale menos 7, la respuesta es menos 2. Cuando vale menos 1, la respuesta es 0. Cuando vale 2, vale 1, etcétera. ¿Sí? Y así podemos ir encontrando todo. Entonces, esa es la diferencia de una ecuación a una función. Una función es un objeto matemáticamente, digamos, más completo, más general, que puede describir muchas cosas, muchas ecuaciones simultáneamente. Ahora, lo siguiente que hace aquí el libro es definirles la función polinomial, que la definimos el día de ayer. ¿Sí? Entonces, si hacen un poquito de memoria, vamos a hacer esto lo más grande que se pueda. El día de ayer escribimos esta ecuación. ¿Sí? Y aquí nada más les define una cosa que no les platiqué ayer. Hay una cosa que se llama el polinomio nulo, es decir, cuando y de x es igual a 0, que vendría a ser esta función. Por ejemplo, lo podemos escribir como el polinomio función de x es igual a 0. Pregunta, ¿qué tipo de función es esa? ¿Cómo clasificarían esta función de acuerdo a lo que platicamos el día de ayer? ¿En qué categoría cae? Lineal. Es una función lineal y dentro de las funciones lineales había una subcategoría especial, no sé si se acuerdan. Teníamos las generales, la identidad y la constante. ¿En qué categoría pudiera caer? Se las voy a poner en el examen. Identidad. No, la identidad es cuando esto es igual a x. Constante. Entonces es la constante, ¿sí? Entonces la gráfica de esta función es el eje x, ¿sí? Si ustedes hacen un eje xy, pues f de x o p de x igual a 0 es esta línea. Entonces a esa se le llama el polinomio nulo o la función nula. Es decir, cualquier número que tú le metas te lo convierte en 0. Y miren, de hecho vamos a graficarla. Vamos a poner p de x igual a 0. Y ven, se marcó el eje. Se marcó este eje. ¿Sí? Ahí está. La prendo y la apago para que la detecten. Entonces ese es el polinomio nulo. ¿Sí? Que es a lo que hace referente aquí abajo. Vamos a la siguiente hoja. Entonces, dentro de los polinomios o de todos los ejemplos que podemos tener, en general hay que fijarse en dos términos importantes. El término principal, que es el que siempre tiene el exponente más alto, y el término constante. ¿Sí? Este término constante nos va a ayudar a entender varias cosas de las distintas fórmulas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un x a la quinta, pues es una función de quinto grado o un polinomio de quinto grado. Y tenemos un x a la 2, es el que pudiera ser el máximo, le llamamos función cuadrática.
Entonces, estos son los dos términos principales que siempre hay que entender. Y particularmente aquí, tratando de esbozarlo con la fórmula que platicábamos el día de ayer, de hecho la voy a volver a poner, o sea, un polinomio de grado n que depende de x, pues, por ejemplo, aquí como se los pone el libro, es un coeficiente n por x a la n, luego va más por n menos 1, n menos 1, y así va consecutivamente hasta que llegamos al término constante. El término constante es cuando tenemos a la 0, x a la 0. ¿Sí? Esta fórmula, acuérdense, ayer la escribí al revés, pero se vale escribirla a partir de las n's. Se vale ir contando 0, 1, 2, 3 hasta n, o se vale empezar en n menos 1 hasta el a la 0. Entonces, lo que les pone por acá, que es 2x cuarta, 2x cuadrada. Vamos, déjenme copiarlo de este lado para hacerlo más rápido en las dos pantallas. Entonces aquí les ponen esta f de x, que es 2x a la cuarta más 2x cuadrada, luego viene menos x más 17. Entonces, para que se entienda mucho mejor esa fórmula general de polinomios, digamos que lo que quiero que visualicen es a qué sería igual a todo esto. Entonces, aquí en principio lo que vamos a hacer es que n sea igual a 4. Ese es siempre lo primero que identificar, el tipo de término. Entonces, esta fórmula, pues donde vean n van a poner un 4. Entonces, esto le llamamos un polinomio de cuarto grado. Entonces, vamos a tener el coeficiente de la a la cuarta. Luego aquí es 4 menos 1, les queda un 3. Aquí les queda un 3. Luego aquí seguiría la misma secuencia. El x a la 2, perdón, aquí va un 3. Y luego faltaría un término que sería x a la 1, que normalmente lo escriben así. Ya no le ponen el 1 ahí. Pero bueno, por claridad se lo voy a dejar. Este sería el coeficiente 1. Entonces la idea de esta fórmula es que ustedes identifiquen término a término quién es quién. Entonces lo que les explica el libro es que cuando nos faltan términos, quiere decir que este a la 3 era un 0. Entonces los términos que nos faltan los voy a ir poniendo de otro color, los voy a poner de color rojo. ¿Sí? Entonces aquí va un 0 que multiplica a x cúbica. Luego aquí voy a poner un más. Tenemos la x y aquí va un x a la 0. Entonces, empezando a recordar algunas cositas de álgebra, acuérdense, cuando no hay signos escritos se pone un signo más. Aquí lo puse en rojo. Los términos independientes tienen x a la 0, ¿sí? Y cuando nos falta alguna potencia del polinomio completo, pues quiere decir que el coeficiente es 0. Entonces todas estas reglas más o menos ya las debieron de haber visto en álgebra en algún momento. Les recuerdo, es cuestión de recordarlo un poquito, ¿no? Entonces quiere decir que aquí el valor de A4 es 2, el valor de A3 es 0, el valor de A2 es 2, el valor de A1 es menos 1. Aquí vamos a poner ese menos 1 que también está escondido. ¿Sí? Y aquí tenemos la variable que es x a la 0. Y aquí también para no perdernos vamos a poner el, ¿cómo se dice? Vamos a poner el correspondiente exponente, que ahí sería un 1. Entonces vean, mucho de esto de teoría de polinomios o funciones polinomiales tiene que ver con que ustedes aprendan a reconocer este tipo de cosas en todas las funciones. Les apuesto que si ustedes ven esto, de hecho yo la primera vez que vi esto yo me espantaba, yo decía, ¿y eso para qué es? ¿O qué significan las n's? Uno se pierde mucho, ¿sí? Entonces el objetivo de hacer este ejemplo así tan explícitamente es solamente un proceso de identificación, ¿sí? Que los polinomios de n grado siempre tienen estas partes, y también para recordar las partes de los términos. Ya en alguna clase, para hacer por ahí una multiplicación que habían preguntado, les decía que si se acordaban de las partes de los términos. Entonces acuérdense, todos los términos tienen 4 partes. Tienen el signo, el coeficiente, la variable y el correspondiente exponente de la variable. Vean, signo, coeficiente, variable
exponente, signo, coeficiente, variable y exponente. Y es muy importante que a partir de ahorita vayan identificando las partes de los términos, porque muchos de los procedimientos que vamos a recordar o vamos a estar utilizando de álgebra, que a lo mejor no recuerdan del todo, o a lo mejor no los en su momento cuando los vieron, pues bueno, no se les quedaron pegados, o a lo mejor no los alcanzaron a ver, luego eso también pasa, ¿sí? El punto es que vayan identificando todo esto. No sé si hay alguna duda con este ejemplo. O sea, solo hicimos un proceso de identificar en la fórmula del polinomio general, ya comparándolo con un polinomio normal, quién es quién. O se me están perdiendo. No, profe, todo bien. Sale. Entonces, en serio, pregunten, anímense a preguntar. Si no se animan a preguntar, aquí pregunten por el chat. Sí, yo sé que luego ahí a algunas personas les puede dar pena. O bueno, o espero que de verdad esto se les esté haciendo como obvio y fácil, ¿no? Si se les hace obvio y fácil, también díganmelo como para igual irme más rápido, ¿no? Bueno, entonces a esto se refiere esta parte y justo lo que estábamos platicando de esta fórmula general. Entonces les vuelvo a recordar cuál es el objetivo de este curso, que ustedes puedan tener una lectura de corridito de esto y lo puedan entender. Vean, para mí esto lo más útil que le pueden ganar es obtener lectura de comprensión. Si pueden leer este libro, van a poder leer lo que ustedes lo que quieran o lo que ustedes encuentren por ahí. Y bueno, entonces aquí les pone un primer ejercicio, bueno, un ejemplo hecho. Entonces les pide que identifiquen cuáles de estas funciones son polinomiales y de acuerdo a lo que vimos ayer, creo que ustedes ya me podrían contestar qué tipo de función es la 1, la 2 y la 3. Entonces, la función 1, ¿qué tipo de función es? ¿Hay alguien si nos pudiera decir? Lineal. No es lineal, es un polinomio, sí, pero no es lineal. ¿Cuál es el máximo exponente? Cúbica. Sí, entonces Cúbica. es una función cúbica o de grado 3. Perfecto. La 2, ¿qué tipo de función es? Irracional. Es una función irracional. Aunque el exponente más grande es ese x cúbica, con el simple hecho de que la variable tenga una raíz, es bien importante. Vean que la raíz está en la x, no está en un número. Eso automáticamente la va a transformar en una función irracional y bueno, estas las vamos a ver después. Pero sí es bien importante que desde ahorita vayan identificando esto. Permítanme ponerles un contraejemplo. Que les hubieran puesto f de x es igual a, por ejemplo, raíz de 2 x cúbica menos un medio x cuadrada más 4. Esta que acabo de escribir aquí, ¿qué tipo de función es? Ándale, anímense a participar. Lo peor que puede pasar es una corrección y ese es el punto. Que practiquen aquí y se equivoquen aquí y no en el examen. O empiezo así a dar nombres al azar a que me contesten. Así nos ponemos bien coercitivos. O les pongo participación como parte de la calificación. Eso va a estar más divertido. Pica, ¿no? ¿Mande? Aurora, ¿Pica? es cúbica, ¿sí? Entonces, vean, aunque aquí tengo un símbolo de raíz, está en un número. Y lo importante es que esté en la variable, ¿sí? Entonces, aquí no vayan a confundir el error que esto es una irracional. Igual aquí tengo una fracción, pero la x no está dividiendo, entonces ahí no hay riesgo. Y bueno, la última tipo de función es una función racional. Con una x que quede dividiendo, eso automáticamente la transforma en una función racional, ¿sí? Y pues bueno, aquí les pone eh, las, las soluciones. Entonces, aquí lo que sigue son los grados de las funciones. Para identificar las funciones es en la X, o sea, dependiendo de lo que le pase a la X, es como identificamos bien las funciones. Precisamente, Atsiri.
Precisamente, no está en los números, lo que te tienes que fijar es la variable, en este caso aquí las variables pues son las x. Entonces aquí ves que no hay, las operaciones que ustedes deben de vigilar siempre en las funciones son las raíces y las divisiones, ¿sí? Entonces, si no hay nada de eso, automáticamente es un polinomio. ¿Qué tipo de polinomio? Pues buscan el exponente más grande. Polinomio de tercer grado o función cúbica. Y aquí, pues esta la hace una función irracional y esto lo hace una función racional. Entonces, tienen que poner atención a la x, ¿sí? Y con eso las van a poder clasificar muy fácilmente. No sé si hay alguna otra duda o comentario. Sale, muchas gracias. Y bueno, el grado de las funciones. Entonces ya cuando estamos con los puros polinomios, evitando confundir cosas como el 2 y como el 3, pues lo que quiero que vean es, tenemos una función constante, una función lineal, una función cuadrática, ¿sí? Y aquí no lo dice, pero esto es una función cúbica, entonces vean, aquí tenemos los grados. Grado 0, grado 1, grado 2, grado 3. Entonces quiero que identifiquen una cuestión bien interesante. No sé si se fijan que entre más alto es el grado, pues más complicada es la curva. ¿Sí? Entonces eso es lo primero que quiero que vayan identificando de a poco en las gráficas. ¿Sí? Ahí por ahí escuché un comentario, creo que fue Dalia. Solo dije que sí. Ah, sale, muchas gracias. Que luego cuando prenden el micrófono la primera vez, ¿cómo se llama? Como que no los escucho y nada más se escuchó ahí como prendido apagado. Sale, muchas gracias. Entonces es lo primero que siempre quiero que identifiquen. Entre más complicadas son las curvas, más perdón, entre más complicadas son las ecuaciones, más curvas van a tener. Por ejemplo, ayer les enseñé un ejemplo de una función que tenía términos infinitos y que de hecho se podría decir que es de grado infinito, que en este caso era el seno. Entonces vamos a hacer una cosa, voy a graficar el seno, ¿sí? Entonces ahí está el seno de x. Vamos a alejarnos y vamos a ver cuántas curvas tiene. ¿Cuántas curvas debe de tener si es de grado infinito? Infinitas. Infinitas curvas. ¿Sí? Entonces vean que esto del lenguaje algebraico la verdad es una cosa bastante sencilla y hasta, ¿cómo se dice? Hasta intuitiva, ¿no? Por eso les pido mucho que si no están entendiendo algo, pregunten o busquemos ejemplos. Y miren, yo voy avanzando aquí y vean que las cantidades de curvas y de dobleces jamás se acaban. ¿Por qué jamás se acaban? Porque es una función trascendental. En cambio, acá si vamos dibujando la recta o vamos dibujando una función cuadrática, vamos a poner una función cuadrática. ¿Sí? Perdón, esto funciona diferente. Vamos a poner ahí la cuadrática. Vean que es una curva como más sencilla. ¿Sí? Si ponemos la cúbica, por ejemplo, aquí pudiéramos poner x a la 3 y luego menos 1. Entonces vean que esta tiene un par de dobleces. Ahí van apareciendo como todos los dobleces, ¿sí? Entonces es lo único que no quiero que vayan perdiendo de vista. Entonces, entre mayor grado tenga, ustedes van a encontrar cada vez más dobleces y más curvas, ¿sí? Y para terminar la clase vamos a explicar qué es una raíz. Y bueno, aquí en esta tabla, para no dejar desapercibida la tabla 2.2, pues vean, es la ecuación general de los polinomios y aquí se la sustituyen con el grado. Entonces tenemos la función constante que tiene un x a la 0 y esta pues es cualquier número real, ¿no? El 1, 2, 3, 1 medio, punto 3, pi, raíz de 2, el número real que ustedes puedan encontrar en la recta. Luego tenemos la función lineal, toma esta forma, ¿sí? Esta ayer nosotros se las escribimos, en lugar de A1 le llamamos M y en lugar de A0 le llamamos B, para que lo trataran de relacionar con su curso de geometría analítica. Luego aquí tenemos la función cuadrática, esta es la fórmula general, ¿sí? Esta A cuadrada, ustedes están acostumbrados, esta A subíndice 2 la ven como A, aquí ponen una B y aquí ponen una C y esta es la fórmula general de segundo grado. Entonces cuando aquí le ponen un número y lo convierten en función, pueden solucionar todas las ecuaciones de segundo grado de cierta familia de ecuaciones, ¿sí?
y aquí tenemos la 3 y bueno, las que les pusimos ahí de ejemplo. Raíces de una función polinomial. Es bastante sencillo. Una raíz es el valor x tal que si ustedes tienen esta de aquí y esta la hacen igual a 0, les va a quedar una ecuación. Entonces, cuando el valor de la función se hace 0, a los valores x que satisfacen esta ecuación se les conocen como raíces. Por ejemplo, a este de aquí, cuando f de x es igual a 0, en el primer ejemplo que vimos, pues bueno, ya vimos que la solución es x igual a 1/3. ¿Sí? Ahí la vimos en la gráfica. Y si no, pueden hacer el despeje. Entonces, x igual a 1/3 se le conoce como la raíz o la solución de esta función. ¿Sí? Por ejemplo, la función que pudiéramos tener aquí abajo. Si este lo hacemos igual a 0, nos queda esta ecuación. 0 es igual a esto de acá. Entonces va a haber ciertos valores de x que van a satisfacer esta fórmula. Entonces esos valores de x les llamamos las raíces de esta función. ¿Sí? Y aquí van a ver un resultado muy interesante. Resulta que esas raíces, o sea, cuando f de x vale 0, pues son las intersecciones con el eje x. Entonces, por ejemplo, la raíz de esta función es menos 2. O sea, cuando f de x es igual a 0, pues vemos que cruza el eje x en menos 2. Por ejemplo, la raíz de esta función cuando f de x es igual a 0, vean que toca el punto número 1. Entonces la raíz de esta función es 1. ¿Sí? Por ejemplo, esta raíz, esta función cúbica, que aquí no tiene ninguna descripción, vean que cruza 3 veces. Entonces esta tiene 3 raíces o 3 soluciones. Y llegamos al teorema más importante que existe en el álgebra. ¿Sí? Se llama teorema fundamental del álgebra. No creo que venga en el libro, pero se los platico, es muy sencillo. El teorema fundamental del álgebra dice, vamos a escribirlo, teorema fundamental del álgebra. Cada rama de las matemáticas tiene un teorema que es el más importante de todos. ¿Sí? Por ejemplo, en aritmética hay uno que se llama teorema fundamental de la aritmética. En geometría hay un teorema que creo que se llama así también, teorema fundamental de la geometría. Bueno, creo ahí hay muchos, creo que ahí no estoy tan seguro. En el álgebra está el teorema fundamental del álgebra, en el cálculo está el teorema fundamental del cálculo, y así en cada área de las matemáticas se van a encontrar uno de estos. Y el teorema fundamental del álgebra dice, un polinomio de grado n puede tener n raíces. ¿Sí? Apréndanselo de memoria. Esto les va a ayudar a resolver cualquier tipo de ecuación que ustedes encuentren. Vamos a tratar de verlo en el graficador. Vamos a borrar todo esto y vamos a ir poniendo ejemplos de algunas funciones. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner f de x, vamos a escribirlas más sencillo. Y, sin poner la dependencia, y es igual a 3x más 2. Perdón, menos 5 ya le puse. Entonces, la raíz es ese punto. Root significa raíz en inglés, ¿no? Entonces, la raíz de esta ecuación es 1.66. ¿Cómo la puedes encontrar? Con la gráfica, o simplemente pones y igual a 0 y resuelves la ecuación que te queda. Vamos a poner otra. Voy a escribir una función cuadrática nada más de una manera un poquito más diferente. Perdón. Y es igual a... Ahí está, x cuadrada menos 2x más 1, mejor menos 1. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una función cuadrática. Entonces las raíces de esta función cuadrática son estos puntos. El menos 0.41 y el más 2.4142. ¿Sí? Entonces vean cómo una ecuación de segundo grado puede tener dos soluciones diferentes. Luego vamos a poner una cúbica. Vamos a poner y es igual a x cúbica. Vamos a ponerle menos
2x más 1. Vamos a ponerle mejor más 3. No, mejor le vamos restando menos 3. No, quiero que quede centrada. Sí, ahí está bien. Entonces vean, esta gráfica tiene, ya tiene varias raíces. Tiene aquí una, y tiene dos respuestas, ¿sí? Entonces esta tiene por ahí dos. No se crean, tiene una respuesta. Luego tiene dos respuestas aquí. Y tiene tres respuestas aquí. Entonces todos los cruces con el eje X. Y quizás para que se vea un poquito más claro, nada más que mi ¿cómo se llama? Mi navegador se está haciendo lento por ponerle tanta gráfica. Entonces vean que cruza una vez, dos veces, tres veces. Entonces una función cúbica puede tener tres soluciones diferentes, ¿sí? Y así nos podemos ir. Por ejemplo, aquí podemos poner una de grado cuarto. ¿Por qué hace eso? Bueno, no importa. Vamos a tener una función de grado 4, ¿sí? A ver, vamos a ver cómo es la gráfica de esta. Vamos a ponerle aquí el cuadrado. Entonces vean, ya me quedó esa gráfica y puedo tener 1, 2, 3, 4 cruces de la ecuación de grado 4. Aquí tengo el cruce número 1, que es menos 1.61. Aquí tengo esta otra raíz, que es 0,0. Aquí tengo esta otra raíz, que es 0.61. Y aquí tengo esta última raíz, que es 1. Entonces, el teorema fundamental del álgebra dice, un polinomio de grado n puede tener n raíces, ¿sí? Y vean, grado 1 tiene una raíz, grado 2 tiene, grado 2 tiene dos raíces, grado 4 tuvo 4 raíces, grado 3 tuvo 3 raíces, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean una ecuación de grado n, le pueden encontrar hasta n soluciones diferentes, ¿sí? Es bien importante, ya para terminar la clase, que entiendan el significado de esta palabra que dice puede, porque puede no tenerlas, ¿sí? Por eso lo voy a poner aquí de color rojo. Es bien importante eso. Vamos a poner los contraejemplos. Voy a escribir una ecuación cuadrática. Por ejemplo, mejor abro otra calculadora para que no se encimen tanto. Profe, tengo una duda. Sí, te escucho, Dalia. Entonces es según su grado el número de raíces que tiene. Exactamente. Ok. ¿Sí? Nada más que aquí Sí, profe. sale. Nada más que aquí sí es importante hacer la aclaración de que puede tenerlas o no puede tenerlas. Por ejemplo, esta que acabo de dibujar es una ecuación de segundo grado. ¿Cuántas raíces tiene? Ahí de la gráfica. Una sola. Nada más tiene una. Entonces, lo que pasa en algunas ecuaciones como estas es que en realidad sí tiene dos soluciones, pero las dos soluciones son la misma, ¿sí? O sea, tiene más 0 y tiene menos 0, pero bueno, como el 0 y como el 0 no tiene signo, aquí como quien dice las dos ocuparon el mismo punto. Ahora, si aquí yo le pongo un más 1, ¿esa cuántas raíces tiene? ¿E igual solo una? No, No, ninguna. ninguna. Ninguna, porque no toca el eje X. No, exactamente. Entonces, por eso el teorema fundamental del álgebra tiene la palabra puede, ¿sí? Entonces te va a dar una idea de hasta cuántas soluciones distintas puedes encontrar, pero va a haber ecuaciones como esta que no tienen soluciones reales. De hecho, aquí vamos a hacer una última aclaración. Esta sí tiene dos raíces, nada más que las raíces resultan que van a ser números imaginarios o números complejos. Pero bueno, eso está fuera del curso, ¿sí? Entonces, la siguiente clase les voy a poner ejemplos de ese tipo de cosas, nada más para que vaya quedando un poquito claro. Y pues bueno, aquí voy a parar la clase. Entonces recuerden, n grado puede tener n soluciones, y ahí la palabra clave del teorema es
puede, por eso se los pongo en color rojo. Si el teorema dijera debe tener n raíces, entonces las encontramos porque las encontramos, ¿sí? Entonces hay una versión más fuerte del teorema que de hecho dice tiene o debe tener n raíces, pero ese teorema es parte de un área de las matemáticas que se llama la variable compleja, es decir, cuando ya trabajamos con números imaginarios y números reales combinados. Eso se puede escuchar medio complicado, pero es sencillo, ¿eh? Nada más que, pues, como todas las cosas, uno necesita tiempo para ver los temas. Pues bueno, aquí detengo la clase.